Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer su cómplice para matar el tiempo. Hoy un día negro, negrísimo para la selección mexicana. Uno más. Tampoco nada que no hayamos vivido y me temo que no volvamos a vivir. La selección mexicana sub-20 quedó eliminada de cuartos de final. Eso parecía el mayor golpe del día, pero no, va a ser que no. Creo que las portadas va a ser difícil, o está siendo difícil ahora mismo para los editores de los periódicos en México. Tendrán que dividir la portada entre la decepción de la selección sub-20 en medio de la euforia, que es lo que más duele, y después la confirmación del desastre, que es la selección mayor. Ahí está la paradoja del fútbol mexicano. Una selección que ilusionaba hasta hace 90 minutos, la sub-20, que pierde y que esos golpes cuando caes de arriba y estás eufórico son los que más duelen, y que te habla que quizás el futuro, y ya hablaré de esto, obviamente tengo mucho que decir al respecto, pero quizás el futuro no es tan bueno como aventurábamos hace 90 minutos, y después respaldar que el presente es una mierda, todavía peor de lo que parecía una vez que el equipo dirigido por Javier Aguirre parecía tener por lo menos mejores resultados recientemente. Perder 4-0 contra Colombia desbarata todo. Lo conseguido, poco o mucho, en los partidos previos ante rivales que uno entendía de un nivel al que México aspira a ser similar. Ahora México no está ni al nivel de Colombia, ni de Ecuador, ya veremos qué pasa contra Ecuador, ni de Japón, ni de Corea del Sur, ni de Turquía, ni de Suiza, que han sido los rivales a los que ha enfrentado México como uno de los organizadores de la próxima Copa Mundial, y que entendamos que son equipos de segunda fila. Ninguno es candidato a ganar la Copa Mundial, como no lo es México, pero sí son equipos candidatos a tratar de meterse a octavos, cuartos de final, todos. Turquía, Suiza, Corea, Japón, Colombia, Ecuador. Y México ha quedado retratado ya en varios de esos partidos. Pero bueno, son dos resultados duros, de todas formas, para las selecciones mexicanas. El primero entraba en lo probable, claro, perder contra un equipo con el historial y el presente de la selección argentina sub-20, pero uno se ilusiona, uno piensa que México por lo menos va a competir. Y el tema no es que haya perdido, sino que nunca compitió con la selección argentina sub-20. Eso fue lo que más dolió. Dentro de la euforia que había alrededor de la selección mexicana sub-20, se podía perder y se perdió, pero el cómo seguramente es lo que peor parados nos deja. El resultado de la noche, pues será un partido que también, yo ahí sí tengo que decir que el primero no lo intuía del todo. Me uní a la euforia, creí que México iba a sacar el partido adelante, por lo menos un empate que lo llevara a penales, y el partido amistoso ni siquiera le dediqué nada en mis horas previas, ¿no? O en los días previos no le dediqué un solo segundo al México-Colombia, pero una vez que acabó el México sub-20, Argentina sub-20, como varios de ustedes, dije, bueno, pues a ver qué pasa con la selección mayor. Ahí me acordé de ella. Y a pesar de que el primer tiempo, sí, México iba perdiendo 1-0, pero antes del 1-0, es más, aquí va, yo ya lo intuía. Aunque el primer tiempo no dejaba sensaciones de que Colombia le iba a pasar por encima a México, tanto intuía yo lo que podía pasar, que mi idea original era ponerme a grabar este podcast en cuanto terminara México en contra de Argentina, que era el partido que nos interesaba más a la mayoría de nosotros, y para tener Me Quiero Volver Chango disponible y listo para viralizarse, la idea original era grabarlo justo en cuanto terminara el partido México contra Argentina. Pero empecé a ver el México-Colombia, dije a ver cómo están las aguas, y no me gustó lo que vi. No me gustó en cuanto a que intuía lo que podía pasar. Entonces dije, me voy a esperar, porque si no va a quedar obsoleto el Me Quiero Volver Chango dedicado a la sub-20, si no incluyo algo de la selección nacional, porque me da que este partido no va a ser un 0-0 más, o un 1-1
sin mayor trascendencia. Creo que México está siendo superado en la intensidad, porque si ves el primer tiempo fue una mierda de partido en general, pero algo sentía, algo podía oler, a diferencia del México-Argentina, que en los primeros minutos México impuso ritmo, Argentina también trató de hacerlo, pero nos engañaron los primeros 10 minutos antes de la lesión que desbarató todo, ¿no? Pero bueno, ese fue el partido de la sub-20 en el que ya trataré de ahondar. En el de la selección mayor, sentí eso. Dije, este partido, la intensidad con la que está jugando Colombia, de repente le daba toque a México, aún sin que esto llegara a profundizar o penetrar en ocasiones de gol, pero intuí que algo podía pasar. Y afortunadamente, digo, lástima, perdió México 4-0, pero una parte de mí dijo, bien, ahora sí, no grabé, me quiero volver chango a la mitad, vacío. Tenía que hacer un me quiero volver chango que incluyera ambas derrotas, por si no hubiera tenido que hacer otro me quiero volver chango dedicado a la selección mexicana mayor y ya destiempo y en fin, qué mal que perdió México los dos partidos, qué bueno que tuve la capacidad de anticipar que México iba a tener un resultado, pues no puedes hablar de histórico, ¿no? Obviamente, cuando hablas de un partido amistoso y menos de un México que se está acostumbrando a que lo golen, pero sí uno de esos resultados que no se van a olvidar fácilmente. Empecemos, tras esta introducción. México, hablaba de la euforia, ¿no? El gran problema del aficionado mexicano, porque claro, somos parte del problema, aficionados, medios de comunicación, porque aunque no estemos en la cancha, pues sí somos el termómetro de lo que está ocurriendo. Y claro, la enfermedad está ahí, pero hasta que no ves que tienes 39 grados de calentura, no dimensionas, por más que quizás no te sientes tan mal, o al revés, te puedes sentir de la chingada, y resulta que estás tranquilo, ¿no? 37.5 de temperatura. Entonces, el termómetro, aunque no tenga nada que ver con la enfermedad, no tenemos nosotros nada que hacer ahí con los glóbulos blancos y glóbulos rojos y gérmenes y demás, pero somos el termómetro y por supuesto que claro, que las opiniones y las decisiones y todo lo que gira al mando de una selección nacional, sobre todo cuando tiene tanta repercusión mediática como la mexicana, un resultado como este o un día como este altera la dinámica, la preparación de la selección mexicana. Pero bueno, independientemente de que esto no debería ser así, ellos deberían estar en su búnker y que no les afectara, hay un problema en la afición mexicana y eso acaba impregnándose en el fútbol mexicano en general. La afición mexicana y por ende los medios que no dejan de ser aficionados, la gran mayoría, o porque lo fueron en el pasado y no dejaron de serlo, o porque lo traen todavía dentro de sí aunque no quieran, no dejamos de ser aficionados, que para eso nos dedicamos a eso. No es que sacamos la lotería y nos dijeron, puta, a ti te toca ser comentarista deportivo. No, elegimos este camino porque pues ya nuestra afición era tan grande que nos condujo a esto, ¿no? Entonces, nuestro gran problema, ahora sí, es que pasamos de la euforia, sin mayor argumento, la euforia nada más porque sí, al desencanto total, ¿no? Al fatalismo, no solamente al pesimismo, al fatalismo. Y que entre estos dos polos, de euforia y fatalismo, no hay tierra de por medio, ¿no? No hay, están ahí, son limítrofes. Pasas de una a otra en 90 minutos, a veces hasta menos. Y claro, una selección como la mexicana sub-20, que le gana a España, bueno, no le gana a España y a Brasil, pero pasa por encima en el grupo, ¿no? Queda por delante de ambos. Marruecos, no hay que olvidarlo, es el primer lugar de grupo. México queda segundo, España queda tercero, Brasil queda eliminado. Enfrenta a la local Chile, la golea, en un partido en el que México hizo bien las cosas, claro, era yo creo que muy favorito, a pesar de que Chile era el local, pero también hubo momentos, el segundo tiempo, donde México estaba sufriendo y contra las cuerdas ante una selección menor como la chilena. A mí ya me había decepcionado
contra Brasil y en menor medida contra España, la selección mexicana, teniendo en cuenta que tenía al 100%, prácticamente si no al 100%, al 95-98% de sus mejores jugadores, a diferencia de las otras selecciones grandes de este Mundial Sub-20, que traen selecciones B prácticamente todas, ¿no? Y si no B, sí muchas bajas sensibles. Los mejores jugadores Sub-20, por norma, no están en el Mundial Sub-20. Y yo esperaba de esta generación mexicana que se impusiera de mejor manera de lo que alcanzó a hacer en contra de Brasil. Me gustó más contra España, pero de todas formas sí quedé un poquito decepcionado. Contra Chile no, sí vi una selección que fue capaz de hacer grandes jugadas y grandes goles, pero creía que hoy era el partido. Era el partido para sacarme de dudas y sí pensé que México lo iba a hacer mejor, honestamente. La selección mayor. Vamos a pasar un poco a la selección mayor para acabar ya con la selección sub-20. Porque al final la sub-20, y ya hablaré de eso, ¿no? Ya quiero ahondar en eso, pero ahora tengo más fresco lo de la selección mayor y además esa es la realidad. Lo otro es un proyecto, ya hablaré de la selección sub-20, pero empecemos un poquito por la selección mayor. Perdió 4-0 contra Uruguay, perdió 4-2 en contra de Suiza, perdió 4-0 en contra de Colombia. Hubo otras selecciones poderosas que por ahí no le pasaron por encima con tanta claridad. Brasil, por ejemplo, que Brasil en crisis, lo que quieran, iba ganando 2-0, se puso 2-2, acabó ganando 3-2. Pero en particular esos partidos, ¿no? Son goleadas tremendas en factores o con factores muy favorables, ¿no? Jugando en casa, en los Estados Unidos, un rival que viaja, Suiza desde Europa, Uruguay desde Sudamérica, Colombia también, y que no dejan de reflejar lo que es ahora mismo el fútbol mexicano. No es un accidente. Quien quiera decir, perdimos 4-0 con Colombia, es un accidente, ni madres es un accidente. Es la norma. México, cuando enfrenta, así sea un partido amistoso, a una selección ya ni siquiera de alto calibre, porque Uruguay, con toda su tradición y con los muy buenos futbolistas que ha tenido en el pasado reciente, ahora ya no tiene pues a los Suárez, a los Forlán, a los Cavani, pero sigue teniendo una selección competitiva. Es lo mismo que un poquito por encima, si quieren, ¿no? de Suiza, de Turquía, de Corea, Japón. Pero bueno, entre Colombia, Ecuador y Uruguay, ahora mismo, las tres le pasaron por encima a la selección mexicana. No, ya me estoy adelantando con Ecuador, ya veremos, porque México, después de dar una pésima imagen contra Suiza, contra Turquía pudo reivindicarse un poquito, ¿no? Días después y veremos si México lo logra contra Ecuador. Entonces saquemos un poquito de Ecuador de la ecuación, pero Colombia y Uruguay sí que dejaron claramente el nivel del fútbol mexicano de manifiesto, como lo había hecho recientemente Suiza, con 4 goles cada uno. Así que accidente claramente no es. ¿Qué es entonces? Bueno, tendríamos que analizar cada partido por separado. Vamos a analizar el de Colombia, que me parece que es muy, muy fácil. Primario. Colombia tiene futbolistas mucho más físicos. Colombia tiene futbolistas más técnicos. Cuando dominas a un equipo claramente en el factor físico y también ciertos futbolistas más, otros menos, pero en lo general en el factor técnico, son jugadores más dotados técnicamente los colombianos que los mexicanos. La generación de futbolistas mexicanos ahora mismo es mucho más limitada que la generación de futbolistas colombianos. Cuando te superan en el ámbito, en la dimensión física y técnica del juego, ya te queda muy poco. Puedes competir, obviamente, si no, ya no habría en resultados sorpresas. Pero exige, además de una buena dosis de fortuna, buscarla y se busca a través de las otras dos dimensiones que hay en un partido de fútbol. Está la física, está la técnica, que son las primordiales, pero hay otras dos en las que cualquier equipo puede competir, siempre y cuando tenga los recursos, las herramientas necesarias. Y es la dimensión táctica y la dimensión anímica. Y México también pierde en estas contra la selección Colombia, porque pues, tácticamente Javier Aguirre es un técnico de mínimos, que creo que va
a mejorar a la selección para que sea lo más competitiva posible en la Copa Mundial, pero es un técnico de mínimos que en un partido amistoso, pues bueno, claramente ha quedado hoy retratado porque tiene peores piezas, sí, pero tampoco le puede ayudar a los jugadores a hacerlo mejor, ¿no? Ante estas circunstancias. Ya veremos en un torneo donde ha demostrado que por lo menos en fase de grupos, tanto hace muchísimo tiempo, ¿no? En 2002, hace 25 años, como en 2010, supo competir en fase de grupos antes de que llegó ese partido, ¿no? Ese partido contra un rival, pues, similar al que ahora es Colombia, ¿no? En 2002 fue Estados Unidos, en 2010 fue la selección de Argentina, y ya veremos quién es la que va a eliminar a México en el Mundial de 2026, pero sí creo que México en la fase de grupos contra otro tipo de rivales se las va a ingeniar con el técnico que tiene, pero hoy mismo, tácticamente, Javier Aguirre en este tipo de partidos no puede contrarrestar la desventaja que tiene México en los ámbitos técnico y físico, cuando el rival es superior. Te queda el anímico. Y también el anímico eres superado. Cuando pierdes en todos los tres ya es muy difícil, ¿no? Que seas peor en lo físico, que seas peor en lo técnico, que tengas menos recursos tácticos y que eso sí, que con puros huevos puedas contrarrestar todo lo demás. Eso es muy, muy complicado, pero tampoco lo tuvo hoy México, ¿no? Hoy México en muchos momentos fue pasivo y tú ves los goles de Colombia, como después del 2-0 seguían presionando para conseguir el 3-0. Bueno, el 2-0 fue el 2-0 fue muy claro, ¿no? Porque es un pase de... Vamos a repasar los goles rápidamente. El 1-0, porque dos fueron en táctica fija. El 1-0 es un gran cobro de James Rodríguez al área chica. Creo que ahí el portero tiene que prevalecer. No hay buena marca, el portero se pierde y un defensa como México seguramente nunca tendrá, ¿no? A nivel físico, porque hay cosas que no se pueden controlar y lo que es Lucumí, pues no es un físico que esté al alcance históricamente del gen mexicano. Y bueno, Lucumí aparece y no hay nadie que le pueda contrarrestar. Creo que esa era pelota del portero. El 2-0, que es el que ilustra lo que venía diciendo antes, es un mal pase de Marcel Ruiz. Me encanta Marcel Ruiz. Creo que todo el mundo debe saberlo a esas alturas. Pero Marcel Ruiz da un mal pase a Santi Jiménez. Hay una presión del defensa, además, que es lo que les hablo, ¿no? El hambre que tiene la selección Colombia aún en un partido amistoso, si quieres que iban ganando 1-0 y que estaba medio adormilado y en el que parecía que las cosas estaban parejas, no parecía, las cosas estaban parejas, pero ese extra, ¿no? de hambre y luego la técnica individual, ¿no? Un James Rodríguez que se queda en el mano a mano contra Jorge Sánchez. Bueno, ahí hay que decir que Marcel Ruiz pudo hacer algo más, porque en lo que falla el pase se queda lamentándose una fracción de segundo en lugar de activarse inmediatamente en la recuperación, barrerse, hacer lo que sea necesario, cometer una falta si quieres, pero es muy pasivo Marcel Ruiz. Eso genera que la pelota le quede a James Rodríguez y James Rodríguez contra Jorge Sánchez, y a Jorge Sánchez le queda uno de dos venenos. Tiene que elegir su veneno. O va a presionar a James Rodríguez y dejar solo a Luis Díaz, o sigue a Luis Díaz y no lo alcanza nunca, ¿no? Jorge Sánchez decidió morir con Luis Díaz. Cualquiera de las dos será mala opción, porque le deja tiempo a James Rodríguez para levantar la cabeza, calcular su pase perfecto. Luis Díaz un control orientado perfecto y Jorge Sánchez se queda ahí a la mitad para después una tremenda definición de Luis Díaz. Y ahí es donde entra también el factor técnico, ¿no? La capacidad que tiene James Rodríguez en ese pase, tanto en la asistencia del primer gol a balón parado como en esta de contragolpe tras pérdida. Y luego la definición tremenda de Luis Díaz. Tercer gol, otra vez el factor físico, ¿no? Un nuevo centro a balón parado, jugada de pizarrón, factor táctico si quieren, el jugador colombiano que la peina hacia atrás y el golazo de volea para el 3-0, otra vez el factor técnico, porque no está al alcance de cualquier jugador hacer lo que hizo Colombia, más allá de que en el pizarrón puede quedar muy bien, es un golazo. Cuarto gol, ya están todos los factores, el físico, el técnico, el anímico, el táctico, pues no, porque ya es un desbarajuste la selección mexicana, ¿no? Contragolpe, se queda Malagón después de que Montes es un jugador muy, 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 muy lento,
muy, muy lento ante este chico que debutaba con la selección de Colombia. Y Malagón pues tiene una de dos. O va y una vez que Montes ya había sido superado y está dentro del área y achica el ángulo de disparo y trata de salvar a México, o aguarda, ve si Montes puede ir alejando un poquito el ángulo de disparo del colombiano y se para ahí en el área chica, ¿no? Porque él estaba adelantado, va retrocediendo y quizás esa hubiera sido la mejor decisión. Pero claro, ese güey, Malagón, no tiene el tiempo de andar pensando. Eso tiene que ser intuitivo y medio segundo de titubeo ya valiste madre, ¿no? Entonces, lo que hace pues, es ir a atacar ese balón, le pasa el balón por las piernas, queda también retratado. No creo que haya sido el gran villano ni en el primer gol ni en el cuarto gol, pero sí queda otra vez de manifiesto que México no tiene la seguridad en la portería que ha tenido prácticamente siempre, ¿no? Y ahí también está un problema, porque hay muchas dudas. Y cuando hay dudas en torno a tu portero, entonces estas se trasladan claramente al resto del equipo. Y así es como la selección mexicana pierde 4-0 contra Colombia. Tampoco hay demasiadas ocasiones que haya generado Colombia, más allá de estas 4, pero tiene eso, la capacidad de definir y la calidad que le da tener jugadores tan importantes. Porque esto es la gran diferencia. No solamente Luis Díaz, que es el único jugador fuera de serie, el único, y es más, ni siquiera me atrevería a decirle fuera de serie, porque fuera de serie para mí no es. Pero bueno, está claramente Luis Díaz entre los mejores 50 futbolistas del mundo. ¿Quieren incluirlo entre los 30? No tengo problema. Pero está ahí. ¿Piensan que no está entre los 50, pero sí entre los 100? Tampoco tengo problema. Pero se puede debatir, ¿no? Luis Díaz es un jugador top, claramente. México no tiene nada de eso. Ha tenido pocos similares en la historia, muy poquitos. Colombia ha tenido más. Es decir, Luis Díaz ahora mismo con lo que ha hecho ya sería un jugador histórico en México. Se hablaría de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Luis Díaz. Y Luis Díaz, pues ya veremos, ¿no? Dónde acaba en la historia de Colombia, pero hay muchos más rivales en ese sentido. Pero olvidemos de Luis Díaz. O sea, Luis Díaz, pues es un garbanzo a la libra, ¿no? Pero tienes a John Durán, joven, que no fue convocado, que tiene problemas de actitud, que se fue a Arabia Saudita y ahora está en Turquía, pero que tiene mucha calidad. Tienes a Daniel Muñoz, que hoy fue una de las figuras de la selección Colombia, que es uno de los mejores jugadores del Crystal Palace, que es una de las grandes revelaciones de los últimos meses en la Premier League. Tienes a John Lucumí, que nos castigó en ese remate de cabeza y que juega en el Bolonia. Y dirán, Johan Vázquez juega en el Genoa. Está bien, Bolonia es mejor equipo que Genoa, pero necesitaríamos más como Johan Vázquez. Y la presencia de Lucumí, obviamente, es mucho mayor que la de Vázquez. Lucumí es mejor jugador que Vázquez en general y es un defensa que tiene una proyección mayor que la de Johan Vázquez, pero bueno, ahí sí, sería el único al que podríamos más o menos equiparar. Creo que Johan queda muy lejos de John Lucumí en este sentido, pero uno juega en el Bolonia, otro juega en el Genoa. Bolonia fue campeón de la Copa Italia, jugó Champions League recientemente, está en otro nivel, pero bueno, lo acepto. Luis Suárez, el colombiano, evidentemente, que juega en el Sporting. Richard Ríos, que hoy fue suplente, que se fue al Benfica. Aquí está otro tema, porque Richard Ríos la rompió en el Palmeiras. Y si son ciertos los rumores o lo que se dice que Marcel Ruiz tuvo la oportunidad de ir al Palmeiras y que prefirió quedarse en Toluca, ahí está uno de los problemas endémicos. Yo espero que no sea cierto, que haya sido solo rumor. Por un lado, me gustaría que el Palmeiras estuviera interesado en un jugador como Marcel Ruiz, que uno pensaría, puta, en Brasil debe haber como levantas una piedra y te salen 20 Marcel Ruiz, ¿no? Si es verdad que Palmeiras quería Marcel Ruiz, qué felicidad. Ahora, qué tristeza a la vez, porque si no llegó porque Marcel Ruiz dijo que el Ipswich Town no es para él y que el Palmeiras no es tampoco para él, si es realidad lo que se dijo este verano de uno de los jugadores más talentosos, porque ya tiene una edad considerable, ¿no? Ya no tiene 20 años, ni 21, ni 22, ni 23, Marcel Ruiz, pues te habla, ¿no? del estancamiento del fútbol mexicano basado en la poca visión, la mala asesoría, en general, la poca mentalidad y actitud que tienen los futbolistas mexicanos de dar un paso que realmente sea diferencial en sus carreras. Marcel Ruiz en el Palmeiras, claro, si es verdad que iba a tener como prioritario ir a la Copa Mundial y
que ponía en juego su titularidad en el Toluca, que le costó mucho, el mejor equipo del fútbol mexicano, llegar al Palmeiras, un equipo nuevo y con mucho talento, y qué tal si soy suplente y no me adapto y ya no voy al Mundial, pues se puede entender, pero a la vez dices, oye, güey, juégatelas, cabrón. Al contrario, ve, demuestra tu calidad y llega todavía mejor al Mundial después de jugar en un equipazo que es el mejor de América como el Palmeiras, ¿no? Salvo que sientas que no te alcanza, y ahí está uno de los grandes problemas del fútbol mexicano. Pero insisto, hasta que no oiga yo a Marcel Ruiz decir sí, me ofreció al Palmeiras y no me interesó, pues quiero pensar que no es cierto. Ya voy a acabar con la lista de jugadores colombianos, pero les estaba hablando de Richard Ríos. Después tienes a un defensa que a mí nunca me gustó como Davinson Sánchez, pero ¿cuánto tiempo lleva en los grandes equipos de Europa? Ahora mismo está en el Galatasaray. Tampoco es una cosa excepcional Davinson Sánchez, pero simplemente para continuar con esta lista de jugadores que son titulares, no en equipos super top de Europa, pero sí en equipos que juegan Champions League, ¿no? Y si no juegan Champions League, pues el Crystal Palace, que debería estar jugando Europa League, está jugando Conference, fue campeón de la FA Cup y que juega la Premier League, que es una, sin duda, ni duda cabe, una altísima competencia. El Bologna, que ahora mismo no está en la Champions, pero que estuvo la temporada pasada y que está en la Serie A. Galatasaray sí que está en la Champions, Benfica sí que está en la Champions, Sporting sí que está en la Champions. Cucho Hernández del Betis también lo está haciendo bastante bien en un equipo de media tabla alta en España. John Arias en el Wolverhampton, Luis Sinistierra en Brasil, Yasser Asprilla en el Girona. Ahí ya vamos bajando un poquito, pero dense cuenta, es más, voy a llegar hasta Nelson de Osa, ¿no? Estoy hablando de los jugadores que ahora mismo tienen mayor valor en el mercado, nacidos en Colombia, todos jugadores de veintitantos, ya no estoy hablando de los Duván Zapata y de los Murillo que llevan siglos en Europa, estoy hablando de jóvenes, de chicos de veintitantos años. Nelson de Osa, que se fue al Betis también y que es compañero del Cucho Hernández y que ni siquiera ha ido a la selección de Colombia, ¿no? Un jugador que era importantísimo en Rayados de Monterrey, un equipo top en la Liga MX. Hay tanto material en Colombia, nuestro Lorenzo tiene tanto donde escoger, que de Osa ni siquiera ha ido a la selección nacional. Y si fue, es porque acaba de ir de llegar al Betis y entonces ahí, bueno, hay que llamarlo en algún momento, pero antes ni siquiera un jugador como De Osa se había ganado la convocatoria. Así que esa es, obviamente, ese es el reflejo de la diferencia técnica que hay entre los jugadores de Colombia y los jugadores de México. No es algo de nacimiento necesariamente, es algo que se va desarrollando. Y en la selección sub-20, por ejemplo, Colombia jugará en contra de Argentina, ellos sí, y eso con una selección alternativa, porque Colombia podría tener dos selecciones, la que llevó, que son jugadores de la Liga Colombiana, y los que están en Europa, que ninguno es trascendente, eso sí, ya repasaré eso también cuando dije de la sub-20, pero tiene un montón de jugadores buscándose la vida en Europa, porque en Colombia obviamente no están ni remotamente tan bien como están los jugadores mexicanos a nivel económico, entonces no tiene nada que perder, se la juega en Europa, y de los 20, 25 chicos de 20 años o menos que están en Europa, pues seguramente 10 no va a pasar nada con ellos, o 12, pero los otros sí, y de esos, algunos acabarán siendo figuras, ¿no? Aunque ahora mismo no sean seleccionados sub-20. Eso tampoco lo tiene México. Y son chicos que van creciendo en Europa y que tienen otro tipo de formación, más allá de que estén fuertes y que encima de fuertes hagan más gimnasio que los mexicanos y muchas condicionantes. Pero aquí no estamos hablando de genética en absoluto, estamos hablando de trabajo y de mentalidad, ¿no? Que es lo que ha ido separando a dos fútboles muy similares, como el mexicano y el colombiano, que quiero pensar que todavía están ahí al mismo nivel, pero empieza a ser evidente la rendición de que mira dónde están los jugadores colombianos y dónde están los mexicanos. Y con los ecuatorianos, exactamente lo mismo, ¿no? Te van rebasando los estadounidenses, los colombianos, los ecuatorianos. No recortas distancias, ni mucho menos con los brasileños, los argentinos y los uruguayos. Y México se va rezagando. Y hoy acaba jugando con, cuando
casi empata, ¿qué voy a decir? Empate, como si el gol de Berterame hubiera contado 4 goles, cuando casi mete el gol de la honra Berterame. Están jugando ya Berterame y Quiñones como delanteros, Quiñones por izquierda y Berterame por delante. Ante la falta de recursos del fútbol mexicano, pues acabas jugando con futbolistas que no le sirven a Argentina, como Berterame, ni a Colombia, como Quiñones. Esa es la última foto, ¿no? Con la que me quedo. Para mí ese fue el 5-0, ¿no? Lo que pudo haber sido el 4-1, el poste de Berterame, yo me quedé con esa imagen antes de bajar a grabar, y para mí fue el 5-0, ¿no? Ver que la realidad es esa. Nada en contra de Berterame, nada en contra de Quiñones, en absoluto. Simplemente reflejan la realidad del fútbol argentino, colombiano y mexicano. Nada más. Mexicanos. Malagón. Ya hablé de Malagón. Alexis Vega. No he hablado de Alexis Vega, pero no hay mucho que hablar de Alexis Vega. Lo intentó en el primer tiempo, más o menos apareció. No pasa nada con Alexis Vega en selección nacional, por más que ilusione. De Marcelo Ruiz ya hablé suficiente. Diego Lainez, yo entiendo que lo está haciendo bien en Tigres y que merece una segunda oportunidad y que técnicamente es un futbolista que a veces ilusiona y que era muy bueno y dejó de serlo y sigue siendo joven y hay que tratar de prenderlo otra vez. El pedo es que Malagón, Vega, Marcel Ruiz, Diego Lainez, mientras todos estos jugadores de los que les estoy hablando están en Europa, jugando como titulares en Europa, México tiene a Johan Vázquez. No estoy hablando de veteranos porque van a decir Raúl Jiménez y Edson Álvarez, puta, pues sí, pero ya estamos hablando de gente mayor, ¿no? Y además que también Raúl Jiménez difícilmente va a seguir siendo titular en el Fulham ante la explosión de Muñiz, y Edson Álvarez pues, acabó en Turquía al no tener la calidad necesaria para convencer a ninguno de todos los técnicos que fueron desfilando y siguen desfilando por el West Ham, pero son bien poquititos, ¿no? Y Johan Vázquez, capitán del Genoa, equipo que está en el último lugar de la Serie A, pero que, vamos, es el que se salva de todas formas dentro de todos. Luis Montes no sé qué está haciendo en Rusia porque no lo podemos ver, entonces decir cualquier cosa de César Montes, perdón, solamente es verlo en selección y darse cuenta, puta, qué lento es este cabrón, ¿no? Y mientras tanto, pues los demás son jugadores de la Liga MX, ¿no? La gran mayoría o están en Europa y no pasa nada con ellos. Me dirán Santi Jiménez, pues sí, Santi Jiménez querían deshacerse de él en el Milan, le están teniendo mucha paciencia, casi que no le queda de otra. Allegri le echa muchas ganas, tiene cositas, pero no le está alcanzando. Claramente le tiene que dar la vuelta en la selección desde hace mucho y en el Milan. Antes el problema de Santi Jiménez era la selección. En lugar de ver en la selección al Santi Jiménez del Feyenoord, siempre decíamos que el Feyenoord, el historial de delanteros exitosos en la Eredivisie, nos obligaba a ser muy mesurados a la hora de ponerle techo a Santi Jiménez. Ahora en el Milan se le ven cositas, pero eso no alcanza. No alcanza en un equipo como el Milan. Entonces, en lugar de ver en la selección mexicana al Santi Jiménez de club, estamos viendo en el club al Santi Jiménez de la selección mexicana. Entonces, tampoco aplica. Pero son muy poquitos, ¿no? Contra toda la lista de futbolistas colombianos que sí son titulares en las mejores ligas de Europa y en otras que quizás no son top, pero donde Néstor Lorenzo tiene una variedad de futbolistas a los que seleccionar y no una Liga MX que también abastece en parte pequeña a la selección Colombia, pero que abastece en una parte mayoritaria a la selección mexicana. Entonces, que Malagón, que Vega, que Ruiz la puedan romper en el fútbol mexicano, Lainez, si lo quieren agregar, es que no es parámetro. La Liga MX no es parámetro. A ver cuándo nos damos cuenta que la Liga MX no puede ser parámetro de absolutamente nada. Es una liga que no sirve a la hora de analizarla en un contexto internacional porque simplemente no tiene contexto internacional, no existe fuera de México, no juega Copa Libertadores, no tiene un sistema de ascenso y descenso que la haga competitiva, no tiene prácticamente nada, más que algunos jugadores exóticos, ¿no? que están llegando y que llaman la atención. Mira, jajaja, tal acabó en el fútbol mexicano y de ahí no pasa. Y se ve cuando llegan a la selección nacional, ¿no? Cuando ves a Malagón brillar en la América, a Alexis Vega y a Marcel Ruiz ser cracks
en el Toluca, a Lainez revivir en Tigres, y luego ves que en la selección mexicana no dan una, pues compruebas que la Liga MX no es parámetro. Selección sub-20. Vamos a la segunda parte de este Me quiero volver chango. La rivalidad entre México y Argentina. ¿Cómo podemos llamarle rivalidad para empezar? Hay un argumento que desbarata cualquier intento de poner a México en un espacio en el que pueda rivalizar con Argentina, ¿no? Es decir, sí que hay rivalidades como la Juventus y el Torino, ¿no? El Barcelona y el Español de Barcelona. Durante muchos años, ahora es al revés, Manchester United y Manchester City. Correcto, todo eso. Si acaso ahí podríamos compararlo, pero evidentemente esas son rivalidades entre equipos de una misma ciudad, en algunos casos de ciudades vecinas. Aquí lo que nos ha acercado, no unido, al contrario, pero nos ha acercado, son las redes sociales. Y en México, pues siempre ha habido recelo en general hacia el fútbol argentino. Y si me permiten, cada quien puede hablar a título personal. Yo por lo que veo, por lo que percibo, con lo que crecí, más allá del fútbol, el argentino en México genera antipatía, generalmente. Y en otros países, pues ya hablarán en otros países lo que genera el argentino. Yo hablo del lugar en el que crecí, que fue México. También sé que el mexicano genera, a nivel futbolístico, nadie me ha dicho que fuera el fútbol sea una opinión compartida, pero sí, a nivel futbolístico, genera entre los vecinos la misma antipatía que generan los argentinos. Somos muy similares, cada quien en nuestros mundos, pero la soberbia del argentino que perciben chilenos, brasileños, colombianos, etcétera, es la misma que transmite el mexicano a los guatemaltecos, hondureños, costarricenses, etcétera. Somos mucho más parecidos de lo que los mexicanos quisiéramos. Entonces, cuando las redes sociales nos acercan tanto, pues, además de que somos muchísimos, sobre todo los mexicanos, ¿no? Hay bastantes argentinos, pero sobre todo somos un chingo de mexicanos. Entonces hacemos mucho ruido y eso ha generado, pues no una rivalidad, pero pues un sentimiento de que existe, por lo menos de parte del mexicano hacia el argentino. El argentino pues se ríe seguramente, ¿no? Pero también se calienta, evidentemente que también se calienta ante tanto ruido que hacen los mexicanos y ellos no deben entender por qué, simplemente porque somos unos mamones, ¿no? Porque ellos serán mamones. Estoy hablando de fútbol y no en general. Aquí solamente estoy hablando de fútbol. Pero lo tienen bien ganado. Habrá quien asuma la mamonería con humildad o con cierta simpatía, porque los brasileños no son humildes, no son nada humildes, pero son cagados, ¿no? Y jajaja, jijiji, pentacampeón, y no hacen ni madre hace 25 años y se siguen sintiendo los reyes del mundo. Y los brasileños generalmente caen mucho mejor y pueden ser soberbios y ni siquiera nos damos cuenta. Los argentinos tienen esa cosita que sí transmiten soberbia, ¿no? Somos los campeones del mundo y todos los años que pasaron sin ganar nada, desde el 93 hasta la Copa América de 2019 o de 2021, todos esos años que transcurrieron, los argentinos no ganaron ni tantita humildad, ¿no? Entonces, así son. Y los mexicanos, sin darse cuenta del todo, así somos. Y cuando en el único marco en el que podemos chocar es en las redes sociales, ¿no? Y eso ha generado esa rivalidad reciente entre mexicanos y argentinos, que vuelvo a lo mismo. Al final, con lo que empecé este podcast, se acaba trasladando a la cancha y a un Messi que les dice, nosotros hemos ganado 3 veces, ¿no? ¿De qué le están diciendo? Y es que ahí se resume todo. No solamente es que México ha ganado 0 mundiales, es que México
ha llegado menos veces a cuartos de final en la historia de los mundiales que Argentina ha sido campeón del mundo. Argentina ha sido 3 veces campeón del mundo, México ha llegado 2 veces a cuartos de final, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera que discutir en ese ámbito. Y tampoco en la sub-20, ¿no? En la sub-20, Argentina ha sido campeón del mundo 6 veces, va por la 7ª. México llegó a semifinales una vez. Y a Chatón Enríquez le dieron el 3er lugar al mejor jugador. Y ahí acaba el palmarés de la selección mexicana a nivel sub-20. Pero para este partido en particular, porque las selecciones sub-20 son distintas, Argentina, a pesar de que es campeón del mundo hace mucho tiempo, no es que ha ganado los 6 mundiales recientemente, ¿no? Tuvo una generación, bueno, una sucesión de generaciones en la época de Pekerman, en la que ganaron, yo creo que 5 de esos 6 mundiales sub-20, y el primero lo hicieron con Diego Armando Maradona en Japón en 1980. Pero bueno, ha habido generaciones buenas, generaciones malas, y hace mucho que Argentina no ponía en un mundial sub-20 a una buena selección. Hoy, para esta edición, sí que la puso. Y México también ha tenido algunas generaciones más ilusionantes que otras. México ha trabajado mucho a nivel selecciones menores. Esto no se ha trasladado y ese es el problema. El problema no es si México gana o no gana el mundial sub-20. El problema es que el buen trabajo en sub-17, sobre todo, con 2 títulos del mundo, y en sub-20, pues con actuaciones correctas como la que acabamos de presenciar en el Mundial de Chile, o aquella en Colombia que les digo que México acabó en 3er lugar ganándole a Francia ese partido por el 3er lugar, pero eso al final no se ve reflejado. Han pasado ya 20 años, exactamente desde el 2 de octubre, en que México le gana a Brasil 3-0 en el Mundial Sub-17 de 2005, y la selección mayor está, digo, no igual, pero sí seguramente peor que hace 20 años. Y 20 años ya estamos hablando de una generación, ¿no? Ya los chicos que tenían 17 años, pues ya se retiraron, la gran mayoría de ellos, si no es que todos. Y en la selección mayor, una vez que ha pasado ya una generación que creció con chicos que incluso ni siquiera los vieron, ¿no? Muchos de ellos en 2005, pues, güey, ya pasaron 20 años, ¿no? Ni siquiera habían nacido o no tienen una edad como para recordar lo que creíamos iba a cambiar para siempre la mentalidad del mexicano. La cultura del triunfo, eso que nos diferenciaba, queríamos creer, de Argentina, que los argentinos habían crecido viendo a Kempes y después a Maradona y luego a Batistuta y después a Messi, y que esa es una cultura del triunfo, un efecto dominó positivo que hace mucho más fáciles las cosas. Bueno, México parecía que lo estaba construyendo, eso queríamos pensar, así como España generó un sistema a la hora de reclutar futbolistas, afianzarlos en selección nacional, llamarlos desde muy jóvenes, que cumplan un proceso sub-17, sub-20, sub-23 o sub-19, sub-21, que es como le llaman en Europa, y al final que opere como club, porque en España se opera como club. Eso es lo que hace distinta a España de la gran mayoría de selecciones. España sabemos a lo que juega, España domina y a veces pues le va mejor y a veces le va peor, ¿no? En los mundiales recientemente le ha ido muy mal, pero ya es el máximo ganador de las Eurocopas, ¿no? Y lo que sí es que es una selección que, independientemente de que a veces no llega tan bien, y ahora mismo obviamente es una de las grandes favoritas para volver a ganar la Copa Mundial, es una selección que sabes a lo que juega, que impone el guión que quiere y que tiene automatismos y un sistema sofisticado como el de un club que trabaja todos los días, y para un técnico pues evidentemente es mucho más fácil generar un sistema que no sea básico cuando tienes jugadores que han crecido contigo, aunque sean llamados de vez en cuando. Entonces, la gran mayoría de los seleccionados mayores ya pasaron por selecciones sub-19, sub-21, hasta llegar a la mayor. Son pocos los que se quedaron en el camino, que de repente tuvieron una madurez fuera del contexto de selecciones nacionales con límite de edad y que después de no pasar ni por la sub-19 y la sub-21 destacan como para llegar a la selección mayor. No suele pasar porque ya desde los 18, 19, 20 los tienen bien identificados y les dan oportunidades y juegan y
Y bueno, hasta ahí el ejemplo de España, que es contra el que creíamos podíamos reflejarnos, con el que creíamos que México, así como España, antes de ganar el Mundial de Sudáfrica 2010, había ganado una medalla de oro en 1992 y había ganado mundiales, bueno, había quedado, me acuerdo, subcampeón del Mundial Sub-17 con Cés Fábregas y ganó mundiales Sub-20, en fin, todo lo que hizo España, medalla de plata en Sydney 2002, hasta que llegó el título de la Euro 2008 y luego del Mundial 2010. Pero México tampoco ha sido eso. Claramente, México ha tenido un sistema en el que ha priorizado la selección de futbolistas físicamente aptos para darles mucho juego en selección nacional, aunque no lo tengan en sus clubes, que viajen, que tengan roce, que jueguen contra futbolistas de su edad. Y en ese momento, a veces con mayor éxito y otras con menor éxito, logran selecciones que contra equipos, contra futbolistas que tienen quizás un techo más alto a futuro, porque en ese momento tienen menos roce y menos experiencia que toda la experiencia que van teniendo los jugadores mexicanos en su selección, porque en su club la mayoría tienen muy poca. Eso se ha reflejado de manera positiva en algunos de los mundiales sub-17. México también llegó a finales, no solamente es que haya ganado esos dos en 2005 y en 2011 y ya, perdió también uno en contra de Nigeria. Ha llegado constantemente a acercarse a las últimas rondas, por lo menos en los mundiales sub-17. En la sub-20 le ha costado más, pero no te sirve de mucho, ¿no? Tener esas experiencias de algo sirve porque te va generando la sensación de que puedes competir contra los mejores, pero cuando llega la hora buena, lo que realmente cuenta es el roce que tuviste con tus equipos y la Liga MX no te lo permite. No te lo permite claramente. No te puedes rozar con los equipos sudamericanos porque no juegas más que contra los estadounidenses. No tienes las urgencias de pelear por el descenso. No tienes la prisa de ganar puntos en cada partido porque te vas descolocando en la tabla y ya no vas a poder ser campeón, sino que siempre tienes una nueva oportunidad, al menos de que acabes entre los 6, 7 u 8 peores. Y esto, quieras o no, pues te va haciendo jugadores mediocres que en el camino, aunque a nivel sub-20 podían ser tan buenos como los rivales, pues llega el momento en el que se mediocrizan. Y así es el círculo vicioso por el que aparece, por el que atraviesa el futbolista mexicano en general. Y ojalá esta sea una excepción. Ojalá esta generación de futbolistas no los vamos a acribillar por decepcionar en los últimos 90 minutos que jugaron en contra de Argentina, ni mucho menos, ¿no? Solo queda esperar que no pase lo que ha pasado históricamente con los futbolistas mexicanos, que están preparados para encarar a cualquiera a cierta edad, porque para eso ha trabajado la Federación Mexicana de Fútbol, pero no ha trabajado para, después de que ya no eres un jugador sub-20, ¿qué sigue? ¿Cómo vas a seguir compitiendo? ¿Cómo no te vas a rezagar respecto a los demás? Eso no se ha trabajado. Ha sido un cortoplacismo, ha sido una miopía terrible de la Federación Mexicana de Fútbol que no ha beneficiado de nada al fútbol mexicano. Absolutamente nada. Su medalla de oro en Londres, perfecto, qué bonitos recuerdos. ¿Qué pasó después? ¿Qué diablos pasó después con estos mismos jugadores? Casi quedan fuera del Mundial de 2014, ¿no? Y después, absolutamente nada. ¿Pudieron ganar una Copa América? No, porque ya México dejó de participar en Copas América. Cuando lo hizo, en las últimas ediciones, fue con selecciones B. Entonces, no sirve de nada, honestamente, tener este tipo de actuaciones que solamente ilusionan. Al contrario, generan más fatalismo, porque pensamos que valemos para pura madre. Jugadores talentosos, porque vemos que el problema no es de talento, sino de que los echamos a perder muy pronto, ¿no? El gran reto de esta generación, y que es un reto casi imposible, es, así como gente cándida como yo pensábamos, que viendo a Figueroa, a Obed Vargas, a Mora, a Montiel, a todos en general, pues no están tan lejos, ¿no? del nivel de Pestriani, de Carrizo, de jugadores que por lo menos en esta selección argentina, Montoro, por ejemplo, que hoy no juega, que uno piensa,
pues de aquí a 6, 7 años probablemente van a estar en la selección mayor, ¿no? Por más competencia que tengan. Competencia incluso de jugadores de su edad que no fueron convocados a la selección argentina. Porque también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Mastantuono, pues juega en el Real Madrid, no lo iban a prestar, evidente. Echeverry, jugador propiedad del Manchester City en el Bayer Leverkusen, no lo iban a prestar. Carboni, Valentín Carboni, jugador del Inter de Milán, se lesionó, ahora está en el Genoa, cedido. También podría haber sido convocado, pero no lo iban a prestar. Los mejores jugadores sub-20 de Argentina no estaban en el Mundial Sub-20, no están en el Mundial Sub-20. Buonanotte, por ejemplo, Buonanotte, de todas formas no daba la edad, ¿saben por cuánto? La otra vez le vi, bueno, la otra vez, hace unas horas, le vi la fecha de nacimiento. Tiene 20 años, Buonanotte, pero como en 2025 cumple 21, los cumple en los últimos días, en el veintitantos de diciembre, que casi en Año Nuevo, entonces ya no pasa el filtro. No es tener 20 años o menos, sino no cumplir 21 en 2025, del 1 de enero al 31 de diciembre, y en este caso cumple Buonanotte en la última semana del año los 21 años que le habrían desacreditado para jugar en una selección a la que no lo hubiera prestado de todas formas el Chelsea, evidentemente. Entonces, hay diferencias claramente entre la formación de jugadores argentinos y mexicanos, pero quitando entonces a los mejores de Argentina, entendiendo que lo mejor de lo mejor no estaba en este mundial y que otros muy buenos que habían estado en partidos anteriores y que muy pronto estarán en Europa, como Montoro. Montoro se lesionó en el último partido, pero Anselmino, defensa central que fichó el Borussia Dortmund y que se lesionó, no vino porque está lesionado. Pues está en el Dortmund y de todas formas no lo iban a prestar, y Anselmino tiene pinta de que se va a convertir en un referente. Vamos a ver, porque no todas son apuestas seguras, pero tiene toda la pinta de que muy pronto Anselmino será un apellido muy familiar en la superélite europea. Entonces, al no tener a esas súper figuras, tener otros muy buenos jugadores, yo creí que sí podíamos tener una buena competencia entre los grandes futbolistas mexicanos, convocados todos. El único que no fue convocado, Carrillo del Dordrecht, de segunda división neerlandesa, que empezó de titular, le vi sus números. Stefano Carrillo no ha metido un solo gol, ya perdió la titularidad. Ojalá le deseamos mucha suerte en el Dordrecht, pero nada que ver con los jugadores que no prestaron a la selección argentina, ¿no? Entonces, con lo que le quedó a un equipo y a otro, no pensaba, bueno, yo creo que México podrá pelear. No pudo pelear. Desgraciadamente, la lesión de los primeros minutos pesó mucho más de lo que debió haber pesado. ¿Por qué? Porque México estaba bien. Van a sonar excusas, al final México no pudo competir y eso es lo que hay que atacar, pero ya que me metí en eso, cuando surge esa lesión y México empieza bien y con confianza, México se queda con 10, queda mal parado, justo en la siguiente jugada, queda parado en un 3-4-2, Argentina lo aprovecha muy bien. Escuché en la transmisión que cómo es posible que Arce no metió a un jugador rápido. Es que ¿cómo lo va a hacer? Metes un juego rápido, que es el pedo de quedarte con un hombre menos, un hombre lesionado tan rápido en el partido, que mandas a calentar. No es que ya tienes jugadores calentados que entran inmediatamente tras una lesión. Cuando ocurren los primeros minutos, todos están fríos en tu banca y no vas a meter a un güey a que se lesione, ¿verdad? A que te quite otro cambio y que ahora sí ya empiece el partido y ya tengas 2 jugadores menos. Necesitas que caliente. Entonces, mientras calentaba Camberos, México se desajusta y ya después nunca supo remar contracorriente. Pero bueno, le faltó fortuna en ese momento y después le faltaron todos los argumentos necesarios para competir con una selección como la Argentina. A lo que voy con todo esto es que no importa tanto si México hoy perdió contra Argentina. Eso es lo de menos. Lo que realmente importa es que cuando México y Argentina se enfrenten, si es que se enfrentan, o cuando proyectemos las posibilidades que tenga Argentina en el Mundial de 2030 o en el de 2034, cuando estos chicos de 20 años tengan 24 o 28 años,
que nos quede la misma sensación todavía que teníamos hoy antes del partido, antes de que nos dieran ese baño de realidad. La sensación de que los nuestros, los Figueroa, los Vargas, los Mora, déjenme ver la alineación, los Montiel, que tan buena pinta tienen. A ver, tiempo. Vengo del futuro, de 15 minutos en el futuro. La realidad del fútbol mexicano todavía no ha cambiado. Y tengo que aclarar que cada vez que me oigan mencionar a Figueroa y no tengan idea de quién diablos estoy hablando, tranquilos, que no es su culpa, tampoco es mi culpa, sino de esta maldita aplicación, que claro, mientras voy hablando y repasando la alineación, pues casi sin darme cuenta solamente leo y no pienso, y no reparé en que llaman Figueroa a Alexei Domínguez. Es que su segundo apellido es Figueroa. Bueno, dicho lo anterior, cada vez que llame a Alexei por el apellido de su madre, me refiero a Alexei Domínguez. Ahora sí, Barak, continúa con toda tu verborrea. Puedan competir contra los Pestriani, los Carrizo, los Montoro. Agréguenle a los Buonanotte, a los Echeverri, a los Mastantuono. No digo que se les gane, pero que uno vea en qué equipos juegan unos y otros, en qué nivel están unos y otros, y que el gran nivel que ahora mismo muestran Mora, Montiel, etcétera, en 4 años, en 8 años, cuando sean jugadores de 24, 28 años, sea equiparable. Como ahorita parecía que era equiparable antes de que me dieran fuerzas y nos diéramos cuenta que Pestriani del Benfica simplemente está en otro nivel. Que Carrizo estará en Vélez, pero que pronto dejará de estarlo y tendrán mucha razón en pagar todos los millones que paguen por él. Y de todas formas, aún queriendo pensar que esta generación de futbolistas, más allá de este partido que no salió bien, llegarán de aquí a 4 a 8 años y serán seleccionados mayores, la realidad nos dice que eso es poco factible, ¿no? México le ganó a Argentina, y ya con esto estoy por acabar. México le ganó a Argentina, uno de mis recuerdos de la niñez, 4-1 en el Mundial Sub-20 de 1999, en octavos de final. ¿Para qué diablos sirvió? Para nada. Era la mejor Argentina, era la Argentina de Peckerman, la Argentina que ganaba siempre el Mundial Sub-20. Y México no solamente le ganó, sino que lo goleó 4-1. Y fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y fue una ilusión. No una ilusión porque pasaron 7 años, desde el 99 al 2006, se enfrentaron México a Argentina y Argentina eliminó a México. Y luego en 2010 otra vez y la historia de siempre, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, pues, la alineación con la que México le ganó a Argentina en ese Mundial Sub-20, que uno piensa que aquellos que se midieron en un Mundial Sub-20 de 1999, pues varios pudieron estar en 2006, ¿no? Ya no tenían 19, 20 años, sino que en 2006 ya tenían 26, 27 años, estaban en la plenitud de sus carreras. Pero miren, México jugó ese partido con Cristian Martínez en la portería, Eduardo Rodríguez, Óscar Mascorro, Héctor Reynoso, Rafa Márquez, Carlos Adrián Morales, Jonathan Martínez, Gerardo Torrado, Mario Méndez, Daniel Osorno y José Nava. Bueno, de estos, solamente llegaron al Mundial Mayor, 7 años después, Rafa Márquez, Mario Méndez y Gerardo Torrado. 3. Argentina alineó con Franco Costanzo, Carlos Roldán, Fernando Crosa, Cristian Gavinsky, Germán Rivarola, Esteban Cambiaso, Aldo Duscher, Sixto Peralta, Javier Villarreal, Luciano Galetti, Sebastián Flores. Ese equipo, 7 años después, solamente le sirvió uno. Más o menos, tampoco es que era irreemplazable, ¿no? Esteban Cambiaso, pero convocado a la selección nacional. El único, ¿no? De los 11 que 7 años antes habían jugado en el Mundial Sub-20. Entonces, hay que poner en ese contexto al Mundial Sub-20. No quiere decir que esta es la selección que veremos, la selección del futuro, ni de Argentina ni de México. Simplemente es una probadita de cómo se están gestionando las cosas. El hecho de que jueguen con uniformes del pasado,
uniformes casi de segunda mano, modelos viejos, ya nos da una pauta de que, a ver, ¿no? Son jugadores en desarrollo, no son seleccionados nacionales, no se la crean. Yo hasta optaría, como hacen en los clubes, por no darles el número 1 al 11, sino a partir del 30 para arriba el que quieran. No iría como en el fútbol mexicano, que puta madre. Te doy el 300, ¿quieres ser el 10? Te doy el 310, ¿no? ¿Quieres ser el 18? Ni madres, te doy el 218 según tu categoría, que es lamentable los dorsales en el fútbol mexicano. Aunque tengan una razón de ser, es una razón ridícula, ¿no? Sí, me parece que al no querer alterar los números, pero con el mismo propósito de que no se agranden los chicos, pues por lo menos no te damos el último diseño, ¿no? del uniforme de la selección mayor, y te damos aquel horrible de lentejuelas. Da igual, ¿no? México perdió hoy de lentejuelas, con ese uniforme horroroso que no sabría ni siquiera describir en la sub-20, y luego con un uniforme más sobrio, negro, como la realidad del fútbol mexicano, fue arrastrado por Colombia. Una última reflexión. Para los que siguen aquí, ¿por qué? ¿Por qué México no puede con Argentina? ¿Por qué Argentina le gana a México siempre? Ya hablé de esa excepción. 1999 ya quedó muy atrás, tan atrás como la Copa Confederaciones. ¿Qué año es ese 1999, ¿no? En que México acababa el siglo ilusionando con victorias sobre Argentina, aunque luego perdió contra Japón en cuartos de final, y ganándole a Brasil, aunque fuera una Brasil disminuida, con suplentes, en el Azteca, lo que quieras, pero México le ganó a Brasil, le metió 4 goles en la final de la Copa Confederaciones, y desde entonces pasaron 26 años y México, pues en este siglo, pasado ya un cuarto de siglo, no está mejor, sino que estamos por comprobar en 2026 si México está peor. Porque en el siglo pasado, México, con todos sus problemas, en 1970 llegó a cuartos de final. Con todos los problemas y ya la euforia que desataba la selección mexicana en el 86, se quedó en cuartos de final. Todo lo que no sea llegar a cuartos de final, que parece una misión imposible, que parecería el gran triunfo del fútbol mexicano, será hacer menos de lo que ya hizo México en México 70. Claro, eran otros mundiales. Llegar a cuartos de final era llegar al cuarto partido. Eran 16 selecciones, ¿no? En el 86 ya era llegar al quinto partido. Eran 24 selecciones y México llegó al quinto partido por única vez. Pero también eran cuartos de final. Y ahora hay que llegar al sexto partido. Y habrá, si es que se llega, una euforia sin ningún tipo de solidez para argumentarla. Porque la realidad del fútbol mexicano la vimos hoy. La realidad no la vamos a ver en el Mundial. La realidad del Mundial ya veremos si es algo que nos invite al fatalismo o a la euforia, dependiendo de resultados fortuitos, ¿no? Que se puede jugar bien en un determinado ambiente, atmósfera, contra cierto rival, ante ciertas circunstancias favorables. Uno espera que va a tener México en la Copa Mundial, pero la realidad la estamos viviendo hoy. Que nadie se engañe si México, de manera fortuita, hace un buen Mundial. Hacer un buen Mundial es llegar a cuartos de final. Llegar a octavos de final para mí no va a ser un buen Mundial, y entiendo yo que ese sería el super techo de la selección mexicana, que pensar en cuartos de final no tiene sentido, no lo tiene, y aún así sería, que nadie se engañe, repetir lo que ya se hizo en el 70, hace 56 años, en el 86, hace 40 años. ¿Dónde habrá estado la evolución del fútbol mexicano? La vemos en días como hoy. No la vamos a ver en el Mundial. En el Mundial, como les digo, si México pierde en 3 partidos, será fortuito, será otra, no será la primera selección anfitriona que hace el ridículo en casa, como ya lo hizo Sudáfrica y sobre todo Qatar. Antes todos tenían garantizado avanzar. Yo creo que en un Mundial de 48, con los rivales que va a tener México va a avanzar cuando menos a 16avos, y que en 16avos se va a enfrentar a otro rival a modo, al que le puede ganar, y en octavos de final me imagino que ahí estará su límite. Pero pase lo que pase, no sabemos qué va a pasar, podemos intuirlo, pero la realidad del fútbol mexicano es la que vivimos hoy, ¿no? Que nadie se engañe. Eso es para lo que se ha trabajado, y se ha trabajado muy mal, y no se ha cambiado nada. No se ha cambiado nada. Por lo tanto, las expectativas para 2030 no pueden ser mejores que las que tenemos de cara a 2026, que al ser un mundial organizado en parte
por México, un mundial en el que México siempre va a jugar en casa, incluso cuando no juegue en México, si es que llega a esas rondas, seguirá jugando en casa, en los Estados Unidos, donde juega más partidos y mejor arropado muchas veces que en propio territorio nacional. Cuando creíamos que este era el mundial en el que realmente había que tener una planeación, el fútbol mexicano ha seguido haciendo lo mismo y seguirá haciendo lo mismo y esperando mejores resultados. Y a veces, si se dan las cosas, pues tendrás un mejor resultado, pero la realidad la vivimos hoy. ¿Por qué nos gana Argentina? ¿Por qué nos gana siempre Argentina? Me desvié. Es un asunto que requiere una reflexión. Ya me alargué muchísimo y quería hablar de esto y no voy a poder hablar tan en profundidad como hubiera querido, pero ya habrá muchos otros tiempos. Es un tema futbolístico, obviamente. Aquí he ido tratando de desgranar muchos de los asuntos que nos diferencian de los argentinos, pero es un tema también cultural. No solamente es la cultura del triunfo que les decía yo que se pensaba que en cuanto México empezara a ganar cosas, como empezó a ganar Mundial Sub-17 e incluso una medalla de oro olímpica, que en ese momento los chicos iban a crecer con referentes como los argentinos y a partir de ahí crear una cultura del triunfo en lugar de una cultura del fracaso como la que tenemos en México. Había quien teorizaba con eso. Había que ver primero si México empezaba a ganar cosas, si eso iba a tener alguna repercusión. Hoy podemos decir que no la tuvo, que no iba por ahí. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis principal, más allá de muchas cosas, porque el fútbol argentino tampoco tiene estructura, el fútbol argentino no tiene dinero, el fútbol argentino tiene corrupción, el fútbol argentino no tiene una liga que permita que los jugadores argentinos se desarrollen bien, que cada vez sean más jóvenes, y eso obviamente permite que haya muchos jugadores argentinos jóvenes que no les voy a decir que sean más baratos que los mexicanos, porque también cuestan mucho dinero, pero los que se van de Argentina tienen ese sello de calidad, esa garantía que te van dando solamente los años y las generaciones. Y Argentina, el Made in Argentina, se lo ha ganado a pulso, a diferencia de México. México no tiene ese Made in México, por más que quieran vender a Gilberto Mora, que puede ser tan bueno como cualquier argentino o mejor, pero tiene la etiqueta Made in México. Y eso, durante décadas, quieras o no, te guste o no, representante, directivo del fútbol mexicano, hace que tu valor sea menor que un jugador idéntico o incluso peor, pero que diga Made in Uruguay, Made in Brasil, Made in Argentina. Se lo han ganado, nadie se los ha regalado. Ha sido basado en muchos jugadores que han ido, se han partido el alma, han demostrado su calidad y a diferencia de los mexicanos, que son muy poquitos los que han trascendido, la mayoría regresa y los que trascienden no trascienden lo suficiente como para generar confianza en equipos que quieran desembolsar mucho por el talento mexicano. Agrégale que los argentinos además, y esto México pues es una realidad que no puede combatir. México tiene otras realidades geopolíticas que le permiten, como ha hecho últimamente, abastecerse de futbolistas mexicanos crecidos en Estados Unidos. Algo que no tiene Argentina, ni Brasil, ni Uruguay. ¿Qué tiene Argentina, Brasil, Uruguay? Sobre todo Argentina y Uruguay, abuelos europeos, que los mexicanos no solemos tener, que permite que se vayan a Europa y consigan un pasaporte comunitario que les haga mucho más fácil ser importados, inclusive cuando son menores de edad, que es algo que sería ideal, ¿no? Pero que el futbolista mexicano no lo tiene. Si se va a los 18 años, Gilberto Mora, perfecto, que se vaya a los 18. A los 16 no se va a poder ir. Y los futbolistas argentinos que se van jóvenes y que se olvidan pronto de la podredumbre de la Liga Argentina, pueden desarrollarse en una mejor liga. Pero eso es una cuestión de este siglo, ¿no? ¿Qué pasó en el siglo pasado? Porque antes los jugadores argentinos jugaban en la Liga Argentina, poquitos se iban a Europa, y de todas formas Argentina siempre ha tenido mucha más calidad que México. De todas formas Argentina, cada 4 años, desde mucho antes que nosotros naciéramos, independientemente de la edad que tenga cada uno de ustedes, no creo que nadie sea lo suficientemente viejo, Argentina cada vez que va a un mundial va a ganarlo, es candidato a ganarlo. México, cada vez que va a un mundial, va a meterse al quinto partido. A ver si esta vez sí puede llegar a cuartos de final. Nunca lo logra. Argentina a veces sí logra su objetivo, pero son objetivos muy distintos. Uno va por el campeonato del mundo, por su 4º campeonato del mundo. México va por su 3ª presencia en cuartos de final. Entonces, eso de que
de que el futbolista argentino sale joven y logra foguearse muy pronto en Europa, pues solamente es parte, ¿no?, de la explicación. Que puedan jugar Copa Libertadores, algunos, los que juegan en los equipos top, ¿no? Juegan Copa Libertadores, los demás no. ¿Por qué los argentinos, en este siglo y en el anterior, con las diferencias geopolíticas y del mundo del fútbol en general, a la hora de los equipos europeos, que antes no podían tener tantos jugadores argentinos como querían y ahora sí los pueden tener, ¿por qué México sigue estando tan lejos de Argentina, ¿no? Entonces, requiere una reflexión muy profunda, pero va mucho más allá del fútbol. Obviamente, tiene una semilla, ¿no? Y México, además de que ha trabajado mal y de que ha ponderado la economía, como se hace en Argentina, ¿no? Pero en Argentina pues no tienen la capacidad de retener a los futbolistas como en México. Pero más allá de eso, que ya es consecuencia, sí hay un tema cultural que ayuda claramente a los argentinos, y es el trabajo en equipo. Argentina sabe trabajar en equipo. Los argentinos, tú ves, hablo por lo menos por lo que queda evidente en los deportes, ¿no? Porque no solamente es la selección argentina de fútbol, en México sí, es nada más la selección mexicana de fútbol, y de repente el equipo de voleibol hizo el milagro y se metió a unos Juegos Olímpicos, y ya está. El equipo de básquetbol de repente se metió a unos Juegos Olímpicos y fue la fiesta. Argentina, además de ser superpotencia en fútbol, es superpotencia en básquetbol, no al nivel del fútbol, pero no tan lejos tampoco. Superpotencia en rugby, quizás no a ese nivel, pero tampoco tan lejos. Superpotencia en hockey, no sobre hielo, obviamente, en hockey de verano. No es potencia, pero va. Cada 4 años está ahí, en balonmano, en voleibol. México no tiene nada de eso. Nada de eso. Eso te habla no de dinero, no de estructura, no necesariamente cultura deportiva, que claramente ellos la tienen mucho más desarrollada que nosotros, pero cultura de trabajo en equipo. México en deportes individuales o de pocos jugadores que hacen las cosas por sí mismos y van acumulando puntos, como en tiro con arco, por ejemplo, individual como taekwondo, individual a veces sincronizado, equipos entre comillas en clavados. México se defiende, pero tampoco es algo que podamos decir es que México individualmente, pues porque en tenis es el deporte más individual del mundo, y Argentina ha tenido, aunque recientemente ha dejado de tenerlos, pero a grandes tenistas, a tenistas muy competitivos. México ni puta. La última vez que tuvimos a uno en el top 100, nadie se acuerda, ¿no? Y no es por falta de canchas y por falta de talento, que seguramente ha habido, pero no ha sido bien conducido, falta de hambre seguramente. Los tenistas en todos lados tienen, generalmente por las condiciones del deporte, hay excepciones, sí, pero son gente de familias acomodadas, y de todas formas tienen más hambre en general los españoles, los serbios, los alemanes, los franceses, los italianos, los argentinos, etc. Y estoy hablando de gente acomodada, porque de ahí viene generalmente el tenista, siguen teniendo más hambre que el mexicano. Entonces ya no solamente es un tema de que el futbolista mexicano está acomodado. O sea, por ejemplo, Gil Mora, en el que depositamos tantas esperanzas y del que hablaré muy pronto, cuando haya un poquito más de tiempo. Gil Mora es el mejor ejemplo de que debe irle muy bien a ese chico. No es el hijo de una superestrella que tenía la vida resuelta, pero Gilberto Mora, en un fútbol como el mexicano, con el dinero que se hace, seguramente su padre hizo dinero suficiente para que Gilberto Mora, hijo, no tuviera ningún tipo de carencias, ¿no? Entonces, no se trata de que como vengo de cuna pobre, entonces voy a tener hambre, o como vengo de no tener nada y de repente en el fútbol mexicano debuto y tengo carro, entonces ya me acomodo. No se trata de eso. En todos los países hay ejemplos de jugadores de clase media, clase alta, que de todas formas llegan, aunque son excepcionales, generalmente son gente de clase baja, los que logran triunfar en el fútbol, porque además la mayoría de los habitantes de este planeta vienen de ese estrato social, además de que obviamente están las presiones familiares, de aquellos futbolistas que lo hacen muy bien y que ese ya es otro tema, ¿no? Que la familia los empuja, en lugar de a salvar a la familia siendo futbolistas, pues a renunciar al fútbol
porque quieren que sean abogados o doctores. Pero me estoy desviando muchísimo del tema que quería cerrar, que es el de la diferencia que hay entre la mentalidad argentina y la mexicana en este trabajo de equipo, que no solo, insisto, tiene que ver con temas de carencias, porque el futbolista argentino tiene carencias como el futbolista mexicano, ¿no? Y me niego a pensar que genéticamente los argentinos, por tener en general, hay de todo, pero estoy generalizando, tener abuelos más directos europeos que los mexicanos, mestizos, pero mestizos de hace muchísimos siglos, que eso les dé una ventaja competitiva. Yo me niego a pensar que sea eso. Lo que sí veo es que a nivel equipo trascienden. Lo que sí veo, y esto lo hacemos de la mejor manera, de la manera más fraternal y con buenas intenciones, pero no deja de ser un mensaje que nos damos a nosotros mismos todos los días. Y yo soy el primero, así somos, es nuestra cultura. Güey, culero, cabrón, no mames, güey. Así nos hablamos, ¿verdad? Al güey al que queremos le decimos, güey, cabrón, no seas pendejo. ¿Qué onda, culero? ¿Cómo se llaman los argentinos entre ellos? Ellos se dicen monstruo, titán, crack, etcétera. Parece una tontería, quizás no lo sea tanto, ¿no? Como desde niños van alimentando ese ego personal, pero también de fraternidad, ¿no? Yo no soy el crack, tú eres el crack. Monstruo. Así seas un muerto, te dicen monstruo, los argentinos, ¿no? Nosotros no. Así seas un genio, nos llamamos pendejos los unos a los otros. Y eso creo que, aunque lo hagamos con las mejores intenciones y sea totalmente natural y cultural, tampoco ayuda demasiado. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar todo este tiempo.